Muy buenas tardes, mi nombre es Fran Sebastián Villalobos, estudiante de la Escuela de Ingeniería Química. Mi nombre es Mario Felipe Quevedo Lozano. Vamos a presentarles nuestra sustentación de trabajo de grado titulado Absorción de los aniones nitrato y fosfato de aguas residuales provenientes del sector agrícola, una revisión sistemática, dirigido por los profesores Diana Paula Duarte y Fernando Viejo Abrante. A continuación observamos la agenda a tratar el día de hoy y vamos a comenzar con la introducción. Toda actividad económica, doméstica o industrial que se realiza en la sociedad moderna utiliza agua y genera algún grado de contaminación de la misma. Fuentes agrícolas, domésticas, urbanas, mineras e industriales generan contaminación del agua. En Colombia, cerca del 51% del agua que se utiliza es usada por el sector agropecuario, el cual genera gran contaminación del recurso hídrico debido a que por escorrentía difusa pasan grandes cantidades de nitratos y fosfatos que están en los fertilizantes hacia el medio. Esto generando eutrofización. La eutrofización es el crecimiento descontrolado de las algas debido al exceso de nutrientes en el agua, como nitratos y fosfatos, lo cual impide el ingreso de la luz solar al medio, de esta manera interrumpiendo la fotosíntesis y generando hipoxia en el agua o reduciendo el oxígeno disuelto en la misma. En la figura 4 podemos observar imágenes del Mar Menor en el sureste de España, que este es uno de los cuerpos hídricos con más afectación por eutrofización en el mundo. Se observan grandes cantidades de algas en la superficie que no solamente generan muy malos olores, sino que se observan también grandes cantidades de animales muertos en la misma. El fenómeno que decimos estudiar para remover los nitratos y fosfatos de las aguas residuales agrícolas es la absorción, la cual consiste en utilizar un absorbente que interactúa con el soluto del medio. Este soluto se deposita en la superficie y en los poros del material hasta saturarlo por completo. Las dos variables más importantes de la absorción son la capacidad de absorción del material y el porcentaje de remoción del soluto, los cuales dependen de las condiciones de operación y de las propiedades del absorbente. El principal objetivo de este trabajo fue identificar los avances en materiales absorbentes para la remoción de ambos aniones presentes en las aguas residuales agrícolas como medida para mitigar la eutrofización por medio de un estudio de vigilancia científica. Como parte de la metodología, partimos del protocolo PRISMA, que es un protocolo internacional que permite el desarrollo de revisiones transparentes y sistemáticas, estableciendo criterios de selección imparciales y un análisis crítico de la información. A partir de este protocolo se plantearon 4 directrices para la realización de este trabajo. La primera es la búsqueda de la información, donde se establecen diferentes parámetros para realizar la búsqueda. Segundo, la selección de información, que la información obtenida en la directriz 1 se pasa por un escrutinio para ver si es aceptada o no en la revisión. Tercero, el análisis de la información, donde se realizó un estudio bibliométrico, un análisis de las variables operativas y un análisis de los tipos de materiales utilizados. Finalmente, se realizó una discusión y la redacción del libro para la posterior sustentación el día de hoy ante ustedes. Siguiente, por favor. Para los criterios de elección se aceptaron artículos que incluyeran materiales reciclados, modificados o sintetizados que fueran utilizados para la remoción de nitrato y fosfato en aguas residuales del sector agrícola o en soluciones acuosas que emulen dichas condiciones. A su vez se descartaron artículos donde se involucren otros iones contaminantes, artículos que desarrollen modelos matemáticos, computacionales o teóricos, y también se descartaron artículos que no estuviesen en inglés, manuscritos, revisiones y capítulos de libro. Siguiente, por favor. Para las ecuaciones de búsqueda se plantearon diferentes ecuaciones en la base de datos disponible para los estudiantes de la Universidad de Santander, como lo son Science Direct, Springer, Taylor and Francis, entre otros. Las palabras clave utilizadas fueron absorption, nitrate, phosphate, water treatment, eutrophication y agriculture, para al final obtener como resultado 334 artículos. Siguiente. Siguiendo el protocolo PRISMA, primero fue eliminar duplicados, que eran 34, para quedar con 300 artículos. Luego de esto se aplicaron los criterios de selección previamente establecidos para quedarnos con 160 artículos, que luego de leerlos en su totalidad se descartaron nuevamente 7 artículos que después no correspondían 100% con los criterios de selección. Al final se obtuvieron 153 artículos en donde se estudiara la absorción de nitratos y fosfatos en aguas provenientes del sector agrícola o soluciones acuosas que emularan las condiciones de estas aguas. Siguiente. Se realizó un análisis bibliométrico teniendo en cuenta años, autores, países y revistas de los artículos leídos. Y a continuación se muestran las dos tablas más relevantes que obtuvimos, que son la primera, los países con mayor número de artículos publicados y los artículos con mayor número de citaciones. Se puede observar que China destaca entre los demás países, puesto que es un país muy activo académicamente, con más de 426.000 artículos tan solo en el año 2019. Por otra parte, la investigación de Li y colaboradores fue destacada y en esta ellos realizaron una funcionalización de un biocarbón con diferentes proporciones de magnesio y aluminio. Siguiente.
Los materiales que pudimos observar en los artículos leídos de acuerdo a su clasificación, a su composición química, se podían clasificar como materiales carbonosos, óxidos e hidróxidos metálicos, polímeros y resinas de intercambio iónico y redes organometálicas. En la tabla 5 podemos observar las cantidades totales de cada uno de estos materiales. Dichos materiales a la vez podían subdividirse entre materiales aprovechados, sintetizados, naturales y modificados. En cuanto a los óxidos e hidróxidos de metales, estos se podían subdividir entre minerales y materiales sintéticos. En la figura 9, por ejemplo, podemos observar partículas sintéticas de magnetita que fueron modificadas con teos para mejorar su estabilidad en un rango de pH determinado y se funcionalizaron posteriormente con hidróxido de lantano para mejorar sus propiedades absorbentes hacia el fosfato. En cuanto a los materiales carbonosos, estos se podían subdividir principalmente en biocarbones y en otros materiales carbonosos. Dichos materiales se pueden obtener a partir de subproductos de biomasa de otros procesos industriales que, después de pasar por algunos tratamientos físicos y químicos, permiten la obtención de un biocarbón, de un material que tiene una alta selectividad hacia el fosfato y el nitrato y permiten una alta capacidad de absorción. En cuanto a la capacidad de absorción de fosfato, podemos observar que los materiales carbonosos obtienen los valores más elevados, por ejemplo, 1 con 351.4 miligramos de fosfato por gramo de absorbente, seguidos de manera general por los óxidos e hidróxidos metálicos, seguida una única de las pocas MOF que se observaron, y las resinas de intercambio iónico y polímeros. De manera análoga para la absorción de nitrato, nuevamente los materiales carbonosos obtienen el valor más elevado de 270 miligramos por gramo, seguidos luego de los polímeros y resinas. Finalmente están los óxidos e hidróxidos metálicos y la única MOF que trataba sobre nitrato. Para las variables operativas se tiene en primera instancia la concentración inicial de soluto. Se puede observar que esta afecta de manera directa el rendimiento del material. Siguiente, porfa. Para la capacidad de absorción se observa que aumenta a medida que se aumenta la concentración del sorbato, hasta llegar a una concentración máxima, que es donde se saturan los sitios activos. Esto se da por la diferencia de concentración que, por difusión, hace que los iones objetivos se peguen a la superficie del material. Con respecto al porcentaje de remoción pasa todo lo contrario, debido a que a medida que aumenta la concentración del sorbato, la demanda por sitios activos es gradualmente mayor, al mismo tiempo que la oferta disminuye, lo que se traduce en una disminución en el porcentaje de remoción. Como se observan en ambas figuras, hay un aumento en la capacidad de absorción y una disminución en el porcentaje de remoción. En la izquierda, para el caso de la absorción de fosfato sobre un LDH de magnesio y hierro, y en la derecha se observa lo mismo, pero para el caso de una nanocompuesta a base de magnetita y azufre. La siguiente, por favor. La cantidad de solvente también es importante, ya que la eficiencia en la remoción es proporcional a la cantidad de material utilizado. Sin embargo, si este se usa en exceso, pues no sería viable económicamente. Siguiente, por favor. Se observan dos casos diferentes. En el primero, se evidencia un incremento en el porcentaje de remoción debido al aumento en la cantidad de material utilizado. Esto implica que hay más sitios activos disponibles para la absorción de los iones objetivo. En la gráfica de la izquierda podemos observar absorción de fósforo por parte de un biocarbón a base de residuos de paja modificado con magnesio y aluminio. Y a la derecha se observa el porcentaje de remoción tanto de nitrato como fosfato sobre un lecho de chitosan que contiene caolín magnético. Siguiente, por favor. Para el caso 2, la capacidad de absorción disminuye, ya que al aumentar la cantidad de material utilizado, la competencia por absorber los iones objetivo por parte de los grupos funcionales aumenta considerablemente, y esto se traduce en una disminución en la actividad del material. En la primera gráfica se observa la absorción por parte de un LDH a base de magnesio y aluminio dopado con lantano, y para la derecha se observa la absorción tanto de nitrato como de fosfato por parte de un nanocompuesto a base de óxido de grafeno y magnetita. Siguiente, por favor. Otra variable importante es la temperatura, ya que esta variable controla la cinética del proceso y la interacción de los iones alrededor del material. Siguiente, por favor. Se puede observar dos casos característicos. El primero es la absorción endotérmica, en donde hay un aumento en el rendimiento del material a medida que se aumenta la temperatura. Y esto tiene sentido, ya que este aumento en la temperatura facilita la movilidad de los iones objetivos hacia la superficie del material, al disminuir la viscosidad e incrementar la difusividad. A la izquierda se aprecia la evidencia de la absorción de fosfato sobre nanopartículas de óxidos mixtos de aluminio, circonio y cobre. Y para la gráfica de la derecha se pueden observar varias isotermas en donde se aprecia un aumento en la capacidad de absorción de un compuesto bimetálico de zinc y aluminio. Siguiente, por favor. Por otra parte,
Por otra parte, se observan los casos de absorción exotérmica, en los que disminuye considerablemente la capacidad de absorción del metal a medida que aumenta la temperatura, lo que significa que este fenómeno de absorción es sensible a factores cinéticos y termodinámicos. En la gráfica de la izquierda se aprecia cómo un biocarbón sintetizado a partir de hoja de bambú disminuye su porcentaje de remoción al pasar de 25 a 55 grados centígrados. Y para la derecha se observa la capacidad de absorción del fosfato sobre óxido de grafeno modificado con hierro y cobre, y se observa cómo esta disminuye a medida que se aumenta la temperatura. Siguiente. Cuando el pH del medio acuoso se sabe que este afecta la estabilidad del absorbente, la carga superficial del material, la especiación del adsorbato y la presencia de grupos H+ y OH- del medio. En cuanto a la estabilidad del material, se sabe que a condiciones muy ácidas o muy básicas, dependiendo de la naturaleza del material, puede reducirse la capacidad de absorción, porque algunas de las especies que están presentes en la superficie pueden lixiviarse hacia el medio. Por ejemplo, en la magnetita modificada con sílice e impregnada con lantano, cerca del 80% del lantano que fue impregnado se lixivió de la superficie al medio a condiciones de pH 2. Por otra parte, para la figura 35 podemos observar que para el alienato de sodio con cerio y calcio impregnado, a medida que se aumentaba el pH, disminuía la capacidad de absorción de fosfato, y esto es debido a que el calcio y el cerio del material se desprendían de la superficie porque el alginato de sodio se hinchaba a medida que aumentaban los grupos funcionales OH- del medio. En cuanto a la carga superficial del medio, cuando el pH es menor que el punto de carga cero, la superficie está positivamente cargada, lo cual permite la atracción de los aniones, mientras que cuando el pH es mayor que el punto de carga cero, la superficie está negativamente cargada y atrae cationes en vez de aniones. La figura 28 es una representación teórica de lo que ocurre, mientras que la 29 ya es una real para el material arcilla Hagg-Jean, que tiene un punto de carga cero de aproximadamente 10.5. Como mencionamos, la absorción ocurre mejor a pH menores que el punto de carga cero, ya sea para un material modificado como la LSF modificada con cloruro de hierro o la LSF sin modificar. De manera análoga, para la arcilla Hagg-Jean, a pH menores que 10.5, que es su punto de carga cero, ocurre mejor la absorción, no solo porque está cargada positivamente a la superficie, sino porque hay dos especies diferentes de fosfato presentes en este rango de pH, y porque en este rango el material no se disuelve en el medio. En cuanto a los grupos H+ y OH-, cuando los grupos H+ están muy presentes en la superficie, pueden protonarla y generar mayores atracciones electrostáticas y químicas con el adsorbato. Por ejemplo, aquí se formaron complejos bidentados y monodentados entre el fosfato y el trióxido metálico de hierro, manganeso y zinc a pH 6. Con los grupos funcionales OH-, a medida que el pH se hace más alcalino, aumentan su concentración y aumentan las repulsiones electrostáticas con el anión del medio. Por ejemplo, para las figuras 42 y 43 se hace absorción de nitrato para una resina de intercambio iónico llamada NDQ, y para el chitosan modificado con PBA y PE. La presencia de iones competencia reduce la absorción debido a que estos pueden ocupar algunos de los sitios activos del material que podría ocupar el adsorbato de interés. En cuanto a las maneras en que afectan, es por su concentración, capacidad de alterar el pH y afinidad con el absorbente. Los iones competencia más comunes en las aguas residuales agrícolas son sulfato, carbonato, cloruro, bicarbonato, nitrito y fluoruro. A medida que aumenta la concentración de los iones competencia, aumenta el efecto que estos tienen en la absorción. En la figura 4 podemos observar la absorción simultánea de fosfato y sulfato, donde de manera quimolar no generan una gran reducción con respecto al fosfato solo, y de manera análoga entre el nitrato y el fosfato ocurre lo mismo, no hay una reducción considerable. Sin embargo, para las figuras 45 y 46 podemos observar que para dos resinas de intercambio iónico diferente, la absorción del nitrato se reduce considerablemente a medida que se aumentan las concentraciones de los diferentes iones competencia en los medios. La capacidad que tienen los iones competencia de alterar el pH también afecta la absorción. Por ejemplo, en la figura 47 podemos observar que respecto a la absorción con solo fosfato, cuando hay presencia de diferentes sales de sodio, se genera un cambio en el pH y una afectación en la absorción, y la que mayor cambio generó en el pH, que fue el carbonato de sodio, pasó hasta 10,93, generó el mayor efecto, que fue de 1,99 miligramos por gramo. De manera análoga, en las figuras 48 y 49 se observa que cuando utilizan sales de carbonato y bicarbonato, se genera el efecto similar. La carga eléctrica de los iones competencia afecta la absorción porque generan repulsiones electrostáticas con los iones de interés. En este caso, para la figura 50, el sulfato afectó más que el cloruro debido a que tiene carga de 2-, y en este caso, para la bauxita rica en titanio, nuevamente las especies que tienen carga de 2- afectaron más que las que tienen carga de 1-. De manera similar, en este caso, para este biocarbón modificado con zinc y aluminio, el sulfato fue la especie que más afectó, no solo por su carga de 2-, sino también
porque el radio iónico del sulfato es más parecido al del fosfato que el cloruro y el bicarbonato con respecto al ion de interés. Cuando los iones competencia son cationes en vez de aniones, el efecto es positivo debido a que reducen algunas de las cargas negativas de la superficie, y cuando hablamos del fluoruro, este afecta la absorción debido a su electronegatividad. Para la parte de las conclusiones tenemos lo siguiente. Primero se concluye que este tema es un apartado importante de investigación, ya que se promedian 25 investigaciones al año durante la ventana de tiempo escogida. El segundo es que entre los desafíos que más se destacan son la búsqueda de materiales con elevada capacidad de absorción, estabilidad térmica, química y mecánica, y aparte de eso con una gran afinidad a soluciones que se desean absorber. Finalmente se tiene que los dos absorbentes más utilizados para la remoción de estos nutrientes de medios acuosos son los óxidos e hidróxidos de metales y los materiales carbonosos. Muchas gracias por su atención.